A continuación vamos a tener la charla sobre el diagnóstico diferencial de las enfermedades desmielinizantes. Esta conferencia va a ser impartida por el doctor Alexander Parajeles Vindas de Costa Rica. El doctor es doctorado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica y especializado en Neurología en la Universidad de Costa Rica. Su experiencia en la investigación ha sido con rizatriptán oral, sumatriptán en el tratamiento de la migraña, participación en varios ensayos y reciente en la terapéutica monoclonal en enfermedades de Alzheimer. Su experiencia laboral, posición de neurólogo responsable del grupo de enfermedades desmielinizantes, por eso nos va a hablar del diagnóstico diferencial, en el Hospital San Juan de Dios, en Costa Rica. Su experiencia académica, pues es profesor, instructor de pre y posgrado en la Universidad de Costa Rica. Tiene varias publicaciones, como las pueden ver ahí en la pantalla, libros publicados, prácticas de neuroanatomía, artículos científicos, criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, una forma de cuantificarlos, etcétera. Realmente es un honor para mí presentar a un colega costarricense, darle la bienvenida al país y agradecerle por tomar su tiempo para venirnos a impartir sus conocimientos. Bienvenido y adelante, doctor. Hace unos años, un colega que está en la segunda fila aquí al frente mío, estuvimos hablando sobre qué íbamos a hacer cuando nos pensionáramos. Y todavía me acuerdo de lo que él me contestó, de que la mejor pensión era ser buen papá. Entonces yo, y eso lo recuerdo con cariño de un salvadoreño. Otra cosa que yo recuerdo mucho de este país y en mi familia en especial es que mi suegro nació aquí en El Salvador. Y hoy en la mañana, prácticamente en la pura madrugada, yo suelo escribirle, a mi familia y mandarle por WhatsApp lo que estoy pensando en ese momento. Y entonces me vino a la mente otra vez a mi suegro, o sea, alguien que nace aquí, crece acá y luego por cuestiones del destino termina en Costa Rica. Y yo les quiero compartir esto como 30 segundos de lo que en la madrugada, pensando en el suegro, lo escribo y también se lo mando a mi familia. ¿Qué recuerdo me llevaré de esta tierra? Siempre había sido así, una foto de un paraje hermoso, una comida diferente. Hoy me dije, no es lo que me lleve, más importante es lo que deje. Me arrodillé y agradecí a Dios por el país que lo vio nacer. ¿Acaso no dejó su tierra y su hogar? Ser agradecido con las personas que nos criaron, con los que modelaron parte de nuestras mentes y ser humildes para pedirles perdón si los hemos fallado. ¿Cómo no agradecer y pedir bendición por este país? Ruego que cada persona tocada por la semilla que voló se convierta en un embajador de paz. ¿No es la alegría de cada mañana parte de esta paz? Nietos, reflejos de esta gran nación. Familia, hoy oro por El Salvador. La tierra donde nació su papá, donde caminó su abuelo, donde aprendió a usar el corvo. Y si estás en otra tierra, ¿sabes qué? La casa no es pequeña, es que nuestro Señor la amplió. Hoy se los mandé y se los quiero mandar de todo corazón porque El Salvador es parte de mi familia. Bueno, vamos a hablar de diagnóstico diferencial de enfermedades desmielinizantes. Y si uno dice, ¿qué es esclerosis múltiple? Ustedes ven ahí que es casi una frase, es que por clínica, en primer lugar, las cosas pasen y se repitan, diseminación en tiempo y en diferente parte de nuestro cerebro. Pero vea que hay un denominador, no mejor explicación. O sea, estamos obligados a buscar una no mejor explicación. Y como vamos a hablar del diagnóstico diferencial, hoy les voy a hablar entonces de ese denominador, no mejor explicación para buscar otras opciones. Y sí,
el cuadro clínico tiene diseminación en tiempo y espacio, bueno, voy a pensar que quizás sí es esclerosis múltiple. ¿Por qué es importante hablar del diagnóstico diferencial? Por lo que acabamos de mencionar, es parte del diagnóstico. Yo no puedo hablar que esto es esclerosis múltiple si no he hecho diagnóstico diferencial. La otra cosa es que con frecuencia vemos pacientes en las clínicas de esclerosis que hemos hecho un diagnóstico errado. Y eso se calcula en algunos artículos en un 10%, pero en la práctica real puede ir incluso hasta un 20 o un 30%. Piensen que ese paciente que estamos viendo al frente puede hacer que no tenga esclerosis múltiple, aunque esté tratado con los tratamientos. Y la otra cosa que hay que tener mucho cuidado, uno de los diagnósticos que se parece a esclerosis múltiple se llama neuromielitis óptica. Resulta que las medicinas, si las mandamos creyendo que son esclerosis múltiple, en este caso en neuromielitis óptica, vean que los interferones, el fingolimod y los anticuerpos monoclonales empeoran la neuromielitis óptica. O sea, decidimos dar un medicamento, creemos que es falla terapéutica y lo que está ocurriendo es falla diagnóstica. Y tenemos que tener la humildad de reconocer que eso puede ser una condición. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de lo que hoy quiero compartir con ustedes? Bueno, vamos a ver cómo podemos buscar una mejor explicación dentro de esto. Con alguna frecuencia, cuando veo pacientes, uso esa frase. ¿Por qué? Si yo veo a una persona con esclerosis múltiple y toda la familia lo padece, digo, qué raro que toda la familia tenga esclerosis múltiple. No será otra cosa. Y si sigo viendo una persona que tengo el diagnóstico de esclerosis múltiple y no se cansa para nada, que sin ningún síntoma visual, sin ningún síntoma urinario, dice uno, qué raro, si la fatiga es el síntoma más importante en cuanto a frecuencia. Y si la resonancia salió normal, es que me dijeron que yo tengo esclerosis múltiple y la resonancia, no, nunca ha aparecido, pero yo tengo esclerosis. Eso es sumamente raro. Entonces vamos a ver signos de alarma. Signos de alarma, ¿por qué? Por la parte clínica y por la parte de resonancia. Vamos a empezar con la parte clínica. Si vemos úlceras orales, enfermedad de Behçet, vamos a dejarlo por ahí entonces. Esclerosis múltiple, con úlceras en la boca a repetición, eso ya llama la atención. Si ustedes ven la parte de abajo, hay alguien que está durmiéndose. Si ustedes ven que sospechamos esclerosis múltiple y nos empieza a decir que tiene crisis de somnolencia pero bien marcada, lo primero que uno piensa es en neuromielitis óptica. Entonces, esos cuadros de somnolencia marcada puede ser una disfunción hipotalámica. Y lo otro es la sarcoidosis. Entonces, eso lo vamos a mencionar en un momento, pero las úlceras es un signo de alarma, las úlceras orales y el problema de somnolencia marcada. La miopatía puede ser enfermedad mitocondrial, algunas polineuropatías pueden ser otras cosas. Y quería aquí también hablar de una enfermedad cuya sintomatología principal es boca seca y ojo seco. ¿Por qué lo estoy mencionando? Y ahí puse mi equipo diagnóstico y lo que hice fue irme a la cocina y agarrar una galleta soda, porque un residente me dice, es muy fácil hacer el diagnóstico de boca seca, déle una galleta soda y verá que se atraganta si lo está comiendo sin líquido. Y cuando uno ve lo que los reumatólogos dicen, dice, como una prueba diagnóstica. Entonces, la próxima vez que yo sospeche esclerosis múltiple y que me cuente de boca seca, probablemente no voy a sacar el martillo sino una galleta soda dentro de ese concepto del síndrome Zika, que es ojo y boca seca. La otra cosa es que con un neuroinmunólogo, con un inmunólogo del hospital, antes de ver esto, le hice una pregunta y se la hice al propio y le dije, ¿cuál es la causa inmunológica donde usted sospecha, o más bien, que tiene la mayor cantidad de fatiga? Y él, sin pensarlo, me dijo la palabra Sjögren. Y lo busqué en los libros y ahí hablan que hasta el 50% de los pacientes con síndrome de Sjögren, el principal síntoma es la fatiga. Y esclerosis múltiple, uno de los síntomas pivotales es fatiga. Entonces, para que ustedes tengan dentro de las opciones diagnósticas el síndrome de Sjögren en pacientes con fatiga, además del síndrome de la boca seca. Bueno, ya mencionamos algunas causas por clínica, úlceras en la boca, ojo seco, boca seca, y ahora por resonancia. La foto del puro centro, o más bien el dibujo, ustedes ven lesiones que van bajando, y cuando a mí me preguntan qué es esclerosis múltiple por resonancia, mi imagen visual es 4 lugares en que yo estoy
en el mismo día. Yo digo, yo estoy en mi casa, luego en el carro, voy al hospital y luego voy a la oficina. Si yo estoy en dos lugares, soy yo. Si estoy en mi casa y en mi carro, soy yo. Si estoy en mi casa y en la oficina, soy yo. ¿Qué es esclerosis múltiple? Por lo menos una lesión muy cerca de la corteza, justa cortical, alrededor de los ventrículos periventriculares, debajo del tentorium, infratentoriales o en la médula espinal. Entonces, esclerosis múltiple no son lesiones en todo lado. Yo no estoy todos los días en el mercado, yo no estoy en gimnasio, y más ni los conozco. Yo estoy en 4 sitios más frecuentes, pero con 2 de mis sitios típicos sospechen esclerosis múltiple. Eso es lo que se llama diseminación en espacio, si uno lo ve. Pero entonces, no solo veamos si las lesiones están en esos 4 sitios, sino las características de la lesión. Y ustedes ven esa morfología, que es una morfología ovoide, porque normalmente las placas en esclerosis múltiple tienen una característica, siguen una vena. Y cuando se hace la histopatología en esclerosis múltiple, el concepto es, esclerosis múltiple es una perivenulitis, es una inflamación alrededor de las venas, y cuando se ven las venas a nivel de los ventrículos, tienen una forma longitudinal a la cavidad y tienen esa forma ovoide. Entonces, ¿cuándo sospecho esclerosis múltiple? Por resonancia, al menos por espacio, 2 de 4 lugares y una morfología de esas lesiones. Entonces vamos a empezar con algunos casos. Este lo tomé de un libro, de una revista, y cuando tuve la oportunidad de ir a otro sitio para ver algunos casos que de una pasantía, les pregunté, ¿ustedes cuántos tienen? Y yo tengo como 20, me dijo la colega, y yo dije, para mí, yo no he visto ninguno. Pero entonces, vean este caso en especial. Lesiones periventriculares, le dieron inmunoglobulinas y todo se limpió. ¿Cuál era la bandera roja en una resonancia? Estamos hablando de diagnóstico diferencial por resonancia. Resulta que había que ver el cuerpo calloso y vemos unas lesiones que van aumentando en tamaño y en el esplenio se hacen sumamente grandes. ¿Qué es esas lesiones en bola de nieve cuando uno las ve en el cuerpo calloso? Lo que estoy diciendo aquí es, veamos el cuerpo calloso como un sitio para buscar diagnóstico diferencial. Y esa condición clínica tiene el nombre que se llama el síndrome de Susac. En realidad, el cuadro clínico es diferente a la esclerosis múltiple. Lo que lo confunde es la resonancia. Y en resonancia, entonces, vamos a buscar el compromiso en especial del cuerpo calloso. Entonces, el día de mañana, cuando vean una resonancia y vean una serie de lesiones que están en el puro centro y en el esplenio de gran tamaño, puede ser el síndrome de Susac. Veamos otros ejemplos. El caso que ustedes están viendo ahí fue una interconsulta. La persona venía vomitando y vomitando y vomitando, ya le habían hecho una gastroscopía, seguía vomitando, y cuando piden la interconsulta en neurología es que estaba cuadriplégica. Fue interesante porque incluso antes de ver esta resonancia ya habíamos pensado en lo que estaba teniendo la paciente, porque clínicamente era un síndrome del área postrema. Recuerdan que el área postrema es el área que si se estimula nos pone a vomitar mucho a nosotros. Y como en neuroanatomía yo a veces digo, si comen mucho postre pueden vomitar. Entonces, recuerden, el área postrema, el área del vómito a nivel del cuarto ventrículo en nuestro cerebro. Entonces resulta que esta paciente vomitaba tanto, sospechamos esto, y vean ustedes la gran lesión que fue bajando hasta acá. ¿Puedo ver más? Bueno, resulta que hay una serie de artículos que hablan de una mancha brillante en las lesiones en las personas con neuromielitis óptica. Y si ustedes ven este artículo, aquí está toda la lesión, aquí no se ve, pero vean que en un corte hay una esquinita en donde se ve esta lesión que vamos a ver ahí. Vamos a ver que estaba blanco, vuelve a ocurrir. En otras palabras, en pacientes con neuromielitis óptica, que vean ustedes una gran lesión, búsquenle dentro de la lesión un área más brillante. Yo le llamo a eso como ponerle más tiza a una lesión, como a un borde, repintarlo más. Algo repintado, como una mancha más blanca, pues, piensen ustedes que por resonancia puede ser una enfermedad de De Vic o neuromielitis óptica, que son aquellos casos en donde la persona pierde la visión en forma casi simultánea, y si uno no llega a un diagnóstico, luego sigue una lesión medular, y lo que vamos a ver es una persona ciega y en una silla de ruedas, en donde el diagnóstico se puede haber hecho
quizás más tempranamente. Aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí se ven unas lesiones blancas que es en el hipotálamo, y eso es sarcoidosis y neuromielitis óptica. Vean la lesión ahí, la quitamos, la volvemos a poner. Otra vez, lesiones del diencéfalo, lesiones de la región hipotalámica, eso es sarcoidosis o neuromielitis óptica. ¿Qué nos podemos preguntar nosotros ahora? ¿Sarcoidosis se parece a quién? A neuromielitis óptica. Neuromielitis óptica, ¿a quién se parece? A esclerosis múltiple. Entonces vamos a aprender un poquito más de sarcoidosis. ¿Cómo puedo yo diferenciar la sarcoidosis? Estamos hablando cómo la resonancia nos puede ayudar a buscar una causa diagnóstica. En esto ustedes van a ver, en donde están las flechitas, y donde está esta otra flecha, y en este otro caso, que cuando se les puso medio de contraste, en realidad eso es extensión del medio contraste en forma muy marcada. Vamos para atrás, vamos a ver esta imagen nada más. Todo lo blanco es medio contraste que agarró esa inflamación de la médula. Vamos en el otro, lo que está en verde, lo quito. Todo eso blanco es medio contraste. Y el tercer caso, toda esa otra que se dibujó ahí, vuelve a ocurrir. En otras palabras, si usted ve a un paciente con una mielitis, le pone medio de contraste y lo agarra en forma extensa, eso es sarcoidosis hasta no demostrar lo contrario. O sea, la captación de las meninges en forma extensa, subpial, es sarcoidosis. Y vamos a ver ahora la parte inferior. ¿Por qué? Porque hace un tiempo unos autores dijeron que ese signo, que es el signo del tridente, se podría ver en la médula, y aquí lo vamos a pintar un poquito más. Entonces, vamos para un lado, y si ustedes ven ese signo tridente en un corte axial de la médula espinal de nuestros pacientes, podría ser también esta enfermedad de la sarcoidosis. Entonces, volvamos otra vez. Esclerosis múltiple, ¿con quién se parece? A neuromielitis óptica. Pero era aquella lesión extensa, pero puede haber unos puntos más brillantes. Se puede parecer a sarcoidosis, pero vamos a tener gran captación de ese medio de contraste y una morfología de una lesión. Para el neurólogo, cuando nos refieren neuritis óptica, siempre pensamos en dos cosas. Lo que me cuentan es típico o atípico. ¿Qué es lo típico en una neuritis óptica? Lo típico va a ser que una paciente le diga a uno, con un ojo, estoy hablando de algo unilateral, con ese único ojo que cuando mueve sienta movimiento, es una neuritis óptica, yo estoy viendo mal y me duele el ojo al moverlo, pero si yo le hago el fondo de ojo, que salga normal. O sea, son neuritis retrovulvares, lo más típico en los pacientes con esclerosis múltiple. Por otro lado, si yo tengo un cuadro de una mielitis, lo normal es, o lo típico es que si yo doblo mi cabeza, siento una descarga eléctrica hacia abajo. Eso se llama el signo del Hermite. Eso es muy frecuente en esclerosis múltiple, en las lesiones medulares. Pero también lo típico es que la persona no esté parapléjica, no mueva las dos piernas, sino es una sola parte. Eso se llama mielitis parcial. Entonces, lo típico son neuritis ópticas que duelan, que no veamos cambios en el fondo de ojo, y lo de la médula, que es lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, como hoy estamos hablando, ¿con quién se confunde la esclerosis múltiple? Dijimos, bueno, y si tiene úlceras puede ser una enfermedad de Behçet, y si tiene una resonancia con medio contraste extenso en la médula, puede ser una sarcoidosis. Pero entonces me va a decir, doctor, ¿qué es lo más frecuente? ¿Con quién se confunde la esclerosis múltiple? ¿Con quién tengo que tener cuidado? Y aunque suene extraño, el principal diagnóstico diferencial es migraña. ¿Por qué tan raro? Yo puedo hacer diagnóstico de migraña, ¿por qué? Porque un paciente tiene una aura, es algo típico, pero no es la clínica lo que confunde, sino es la resonancia de los pacientes con migraña. ¿Por qué? Porque las personas con migraña, sobre todo con aura, hasta el 29% tienen lesiones de sustancia blanca. En mi país, una doctora con migraña se le puso una vacuna, y como ella se sentía un poco mal y con un poquito de hormigueo, le hacen una resonancia y el radiólogo puso esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué dijo ella? Me vacunaron, me dio esclerosis múltiple y demandó a la institución y se hizo millonaria por un error radiológico. Y ahí
no tengo la menor duda que es la sobreinterpretación de la resonancia sin clínica una de las principales causas de dificultad diagnóstica. Entonces, ¿puede ser la migraña? Sí, migraña con cambios en la resonancia. ¿Por qué? Porque se confunde con diseminación en espacio en estas personas. ¿Y qué también vemos nosotros con los migrañosos? Es muy frecuente, es más frecuente en mujeres, y vean que incluso puede afectarse el cerebelo en algunos pacientes. Sin embargo, uno lo sospecha porque no tomó el contraste, porque no agarró unas partes que se llaman fibra azul debajo de la corteza y nunca afecta la médula espinal. Migraña, una posibilidad diagnóstica. Este es uno de los casos de migraña. Y vean los puntos blancos, ahí puse más grande para que lo vieran. Este es otro punto blanco, normal ver. Entonces yo cuando veo esas resonancias, digo a las pacientes, hay personas que tienen pecas en la cara y otros que no, y los que la tienen no es nada malo. Doctor, ¿yo qué tengo? Sí, usted tiene pecas, no es nada malo. ¿No tengo esclerosis múltiple? No, usted no tiene esclerosis múltiple. Y eso son pecas en el cerebro. Entonces ya la persona dice, doctor, pero me reportaron eso. Bueno, pero hoy vamos a hablar de que es su resonancia interpretada en base a los síntomas. Los síntomas suyos son de migraña. Vean ustedes, interesante este cuadro. En otro estudio de 4 centros que solo se dedicaban a esclerosis múltiple, vuelven a poner a la migraña como el diagnóstico que en realidad tenían los pacientes referidos a que los trataran como esclerosis. También cuando la resonancia salía normal, la neuromielitis óptica, ¿verdad? El caso de los que tienen problema visual y de motor, pero vean un 15 y un 11% de qué, y aquí se los voy a poner, de fibromialgia y cuadros conversivos. Entonces, con frecuencia le llegan a uno, doctor, es que tengo gran cansancio y tengo parestesias, y si ustedes ven el cuadro clínico de la fibromialgia, es eso. Y si tiene 50 años y le hacemos una resonancia y ojalá que tenga un poquito de hipertensión, ahora sí, qué difícil explicarles que no tiene esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque va a leer esclerosis múltiple, no va a leer fibromialgia. Y lo que va a leer es que las parestesias son frecuentes, que la fatiga es todavía mucho más frecuente, que hay lesiones en sustancia blanca, y le dice a uno, yo necesito tratamiento. Y ustedes van a tener que empezar a desenrollar la condición que se está dando. La enfermedad de pequeño vaso es quizás por resonancia, después de la migraña o junto con la migraña, el gran problema que tenemos los neurólogos en pacientes que tenemos que quitarles, entre comillas, la idea o el pensamiento o el tratamiento en esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver una serie de lesiones periventriculares que son interpretadas como esclerosis múltiple, pero si ustedes ven con más detalle, ven las astas frontales y unas capuchas blancas que están ahí, y esas capuchitas son muy frecuentes en aterosclerosis. Eso no es esclerosis múltiple. Esa capa en las astas frontales, esa es enfermedad de pequeño vaso. Y esta es otra enfermedad de pequeño vaso, nada más que es una laguna. Entonces, vean que no lo agarró adelante, lo agarró en la parte central y no lo agarró atrás. Las lesiones del tallo cerebral en la parte que se llama el tegmento, en la parte central, eso es enfermedad de pequeño vaso, eso no es esclerosis múltiple. Entonces, hay que empezar a ir buscando esas diferencias. Me habló de migraña, me habló de enfermedad de pequeño vaso. Veamos unas causas menos frecuentes. Este es un caso de nuestro hospital que llamaba la atención, que tiene esta gran lesión del tallo. Aquí se ve esta gran lesión del tallo. Vamos a ver un poquito más para arriba. Gran lesión, otra gran lesión y gran lesión. Dice, bueno, eso es esclerosis múltiple. Resulta que dice, no son demasiado grandes, pero qué gran compromiso del tallo cerebral. Pero ¿cuál era la historia? Úlceras orales a repetición, úlceras orales a repetición, úlceras orales a repetición. Bueno, en Costa Rica está la ruta del café, pero la historia son de úlceras orales recurrentes. Y cuando nosotros vemos otra vez ese tallo cerebral, las lesiones grandes del tallo cerebral, eso es Behçet hasta no demostrar lo contrario. O sea que una resonancia típica de la enfermedad de Behçet es el compromiso del tallo cerebral con lesiones extensas.
Y si uno pensara que fuera esclerosis múltiple, tendrían ustedes que agarrar la lesión y la pasan hacia el pedúnculo cerebeloso o hacia la parte del piso del cuarto ventrículo, y eso no lo tenía la paciente. La paciente tiene un neuro-BSET desde el punto de vista de la semiología, de la resonancia y de las úlceras orales. ¿Por qué digo esto? Porque el neuro-BSET es algo raro, pero también hay que empezar a buscar cosas raras si la evolución clínica no es lo adecuado. El ADEN. ¿Qué es esta historia del ADEN? El ADEN es una encefalomielitis diseminada aguda después de una vacuna o después de un cuadro viral que es muy frecuente en niños. Eso no es esclerosis múltiple, es una enfermedad desmielinizante. A veces así empieza la esclerosis, pero la evolución va a ser cambiante. Y ustedes van a estar escuchando esa palabra con frecuencia. Yo creo que tuvo un ADEN. El problema del ADEN es, cuando les dije de la persona en Costa Rica que tenía migraña con las lesiones y que ganó ese juicio, a la pura par y con él y simultáneo, un ADEN dijo, la vacuna me dio esclerosis múltiple y yo necesito que también me den la indemnización que yo necesito. Y el problema fue que el radiólogo volvió a poner, esto era esclerosis múltiple, y entonces el abogado le creyó tanto que era esclerosis múltiple que también ocurrió lo que ocurrió, una indemnización. Pero de todos modos, ¿cuál es la historia del ADEN? Bueno, en general son grandes lesiones que uno ve en el cerebro en una forma simultánea. Aquí voy a poner un caso de un libro, pero para que vean ustedes las grandes lesiones simétricas igualmente extensas que afectan usualmente el tálamo y los ganglios basales. Está claro que existe un cuadro postvacunal o posterior a un cuadro infeccioso de una encefalopatía con una resonancia muy fea, pero que después usualmente la persona va a ir recuperando y no era esclerosis múltiple. La palabra FLAIR para el neurólogo significa ver lesiones en sustancia blanca. Sin embargo, hay otra situación que se llama difusión. Aquí lo que quiero enseñarles es que aquí se ve una lesioncita que solo brilla acá. Eso se llama difusión. El síndrome de Susac da difusión. Lo que quiero decir es, los neurólogos tenemos que ver más allá que la resonancia convencional. Si ustedes ven aquí, se ve un poquito algo blanco por difusión, y eso es una de las complicaciones que vemos con algunos medicamentos para esclerosis múltiple, y me refiero al virus del PML o leucoencefalopatía multifocal progresiva. O sea que tenemos que estar seguros del diagnóstico, porque algunos pacientes, si tienen esta condición y no es tratada a tiempo, tienen una alta mortalidad. O sea, las medicinas que a veces damos nosotros podrían tener complicaciones. Lo que quiero decir es, veamos difusión. El paciente anterior, ¿se acuerda? Del neuro-BSET, tenemos la misma historia, que es que tiene difusión positiva. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, esclerosis múltiple, una condición que cada vez hablamos más en Centroamérica, que tenemos nuestros casos acá, pero tenemos que sentarnos a hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Es parte del diagnóstico. Entonces, es parte del diagnóstico. Lo otro es, me dijeron que tenía esclerosis múltiple por 20 años y ahora me dijeron que no. Bueno, gracias a Dios no es, pero me dieron tratamiento. Bueno, pero nada pasó, pero deberíamos de disminuir esa historia en el tiempo. ¿Qué significa? Los falsos positivos, la falla diagnóstica es una realidad en no neurólogos, en especialistas de esclerosis múltiple, y hay que replantear y abrir más la mente ante esa posibilidad. Siempre vamos a buscar banderas rojas por clínica y por resonancia. No será una neuromielitis óptica, porque me afectó en forma bilateral los ojos. No será una enfermedad de BSET, no tenía esas úlceras o esa gran lesión del tallo cerebral. O sarcoidosis. Mira, ya aprendí hoy que si le pongo medio de contraste, lesiones extensas en la médula espinal. O podría ser un síndrome de Susac, cuando le veo ese cuerpo calloso con lesiones como en bola de nieve. Migraña, principal causa de diagnóstico diferencial en los grandes centros de esclerosis múltiple. Enfermedad de pequeño vaso, la tragedia diagnóstica por la frecuencia que existe con la edad y con los factores de riesgo vascular. Siempre aprender. Este es un caso, y es mi última diapositiva. Resulta que una paciente tiene una neuritis óptica
Y yo le digo, ¿usted a qué se dedica? Es una muchacha de 18 años. Me dice, bueno, a mí me gusta dibujar. Y yo, ¿por qué no me enseña uno de sus dibujos? Y me enseña este dibujo. Un dibujo que había hecho ella a los 15 años. Y le digo, ¿usted me puede hacer un favor? Dibújeme eso mismo con el ojo afectado, con el ojo que usted me está diciendo que no ve. Y lo que me dibujó fue lo siguiente, y lo puse sobre la foto anterior. Eso es neuromielitis óptica. Eso no es lo que leímos, eso es lo que vemos, el paciente que está al frente. ¿Cuál es la tragedia de la neuromielitis óptica? Que si yo lo trato como esclerosis múltiple y le vuelve a dar un brote, los brotes en neuromielitis óptica dejan mucha secuela. A ella le da el otro brote en el otro ojo, va a quedar ciega. Y si le da un brote en la médula y no lo trato, ella actualmente está con rituximab, incluso ahora que viene para acá, se le está haciendo una plasmaféresis porque tiene otro brote. Pero lo que queremos decir es, no es por hacer diagnóstico diferencial, es porque al frente hay una familia, hay un paciente, y hay una expresión que aprendí hace poco en un congreso que dice, los pacientes nos necesitan. O sea, los pacientes lo necesitan y estamos obligados nosotros a estar formados y preparados. Muchas gracias. Gracias, doctor.